Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué. Vamos al capítulo 3. Mientras lo encuentra, pues bueno, ya Adrián nos estuvo comentando de este personaje que más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento y detalle, que es Rahab, ¿no? Esta mujer prostituta que esconde a los 2 espías que fueron enviados por Josué. Y pues bueno, ya están en las fronteras, decía Adrián la semana pasada, ya están en los límites de lo que es la tierra prometida, Canaán, y específicamente, puntualmente, Jericó. Ya están ahí. O sea, lo que les tomó 40 años, bueno, para ese momento 39 años, ya están ahí. O sea, es algo realmente, yo no me imagino el gozo que había en Josué y en el pueblo, de saber como, oye, una promesa que se le dio a nuestros antepasados y ya la alcanzamos a ver. O sea, ¿qué nos separa de llegar a la tierra prometida? Solamente el río Jordán. Solamente el río Jordán era lo que se interponía entre la tierra prometida y el pueblo de Israel. No me imagino el gozo que había en Josué, específicamente en Josué y en Caleb, porque fueron los únicos 2 que quedaron con vida para entrar a la tierra prometida, de todo el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto, que estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años hasta que toda esa generación muriera. Pero solamente 2, Josué y Caleb, van a entrar. Y qué interesante y curioso es que Josué y Caleb fueron los únicos de 2 espías que regresaron con buenas noticias. Ahora yo creo que Josué aprendió la lección y dijo, capaz de que envío 2 espías y 10 van a regresar con malas noticias. Mejor no se arriesgó y en esta ocasión manda solo 2 espías. Yo creo que siguiendo la experiencia que él tuvo, ¿no? Así que quiso imitar esos pasos, yo creo. Y envía 2 espías, ya nos contó eso, lo vimos la semana pasada a través de Adrián. Y bueno, más detalles próximas semanas también. Vaya conmigo al verso 1, ahí lo van a tener en pantalla. Dice el verso 1 y del capítulo 3 del libro de Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Fíjense nada más, ya repito, están en los límites del río Jordán y básicamente listos, por así decirlo, para pasarlo y obviamente conquistar Canaán. Vamos a los siguientes versículos 2 y 3. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Es interesante, pero aquí estamos viendo las indicaciones antes de cruzar el río Jordán. Son indicaciones muy claras y puntuales. Me llamaba mucho la atención esta en particular, ¿ok? Primero van a ir los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví, la tribu que Dios escogió para esta labor. No, cualquier persona no podía tener ningún contacto con el arca del pacto, solamente la tribu de Leví, porque así Dios lo estableció. En el primer libro de Reyes, me parece, no, Samuel, veíamos que en una ocasión están transportando el arca, últimos capítulos, están transportando el arca que David quiere regresar y alguien le pone las manos porque se tambaleó, porque los bueyes la llevaban cargando y se tambalea y la quiere detener y cae inmediatamente muerto. Y uno diría, oye, pues si lo único que quiso hacer es ayudar. Es que había instrucciones específicas sobre cómo trasladar el arca y quiénes tenían que hacerlo. Y los únicos que podían hacerlo eran los levitas. Así que lo otro interesante es la distancia que pone. Dice, primero van a ir los sacerdotes junto con el arca del pacto. Y después, fíjense, poniéndolo como en nuestros tiempos es, y teniendo 1 kilómetro de distancia aproximadamente, 1 kilómetro de distancia, o sea, nadie se puede acercar a después de esa distancia, porque pudieran caer muertos. Dios está protegiendo a su pueblo. Esto me hacía pensar, por ejemplo, en el libro de Números, Deuteronomio, cuando Jehová quiere hablar con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Acércame al pueblo, al monte Horeb.
Y empieza a haber truenos, relámpagos y un montón de cosas. Y el pueblo por miedo dice, ¿sabes qué? No, nosotros no nos queremos acercar. ¿Qué tal si caemos muertos? Mejor tú habla con Jehová y nos comunicas lo que él haya dicho. Tan fuerte era la presencia que definitivamente mucha gente podía morir. Y vamos a esto, debía haber 1 kilómetro de separación entre los sacerdotes que llevaban el arca y el pueblo de Israel. No pierda de vista eso porque va a ser clave. Versículo 5, mire lo que dice, y aquí es donde vamos a ahondar más en un momento. Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ahí se los enmarqué, santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre nosotros. Verso 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Incluso lo volví a poner ahí, lo enmarqué con amarillo, porque también es algo sumamente importante que necesitamos resaltar. Verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Este versículo para mí fue como, de verdad que cuando lo leí, fue algo así como inmediato, o sea, no sé, fue algo inmediato, lo leí y sentí algo en mi corazón que me provocó las lágrimas en el instante. Y yo sé que a veces hay cosas que yo me digo, no soy yo quien tendría que decirlas. A veces puede interpretarse como qué presuncioso, qué presumido. Pero quiero decirles qué me hizo sentir este versículo en particular. Porque en cuanto lo leí, sentí ese hueco en el estómago que me provocó las lágrimas. Vuelvo a leer este versículo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Obviamente el pueblo estaba expectante. Sabían quién era Moisés y hasta cierto punto sabían quién era Josué, porque por muchos años caminó, le sirvió a Moisés. A Moisés lo respetaban, lo amaban muchísimo. Pero Josué ahora es nuestro líder. ¿Acaso está a la altura de Moisés? Se dice que para que un líder sea respetado, tiene que estar a la altura de las condiciones críticas del pueblo. A la altura de las condiciones críticas de un pueblo. Y créanme, cuando yo leí esto, en mi mente pasaron muchas imágenes de cómo como iglesia en los últimos 2 años hemos sido violentamente sacudidos. Violentamente sacudidos. Y el que Dios me haya permitido estar de pie durante esos momentos, simplemente yo sentía como Dios me decía, a partir de ese día, comencé a engrandecer tu ministerio. Vuelvo a repetir, a lo mejor no soy yo el más indicado para decir esto. Y no lo digo desde una posición jactanciosa. No. Se los he dicho muchas veces. Hoy cuando volteo hacia atrás y veo todo lo que se dijo, todas las decisiones que se tomaron, simplemente yo mismo me digo, no fui yo en ese momento. Hoy que he tenido la oportunidad de platicar con personas que se han enfrentado a escenarios crudos, difíciles, dolorosos en sus congregaciones, y los veo sufrir. Los veo hasta cierto punto ocultar cosas porque por el miedo a ser juzgados, criticados, expuestos. Y yo digo, no es fácil, pero es Dios, es la mano de Dios, es la gracia de Dios. Y en ese momento, recuerdan que Dios le dijo al pueblo, santifíquense porque mañana haré grandes maravillas en ustedes. Miren lo que dice el verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ya empiezan a ver las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer los sacerdotes. Esto realmente es impresionante. Yo siempre le invito a que cuando lea la Biblia, bueno, de entrada hay que leer la Biblia, ¿no? Y cuando la lea,
no la lee así al insofacto. Imagínese el escenario. ¿Sabe qué disfruto mucho yo cuando leo? Casi hasta como que me estoy viendo yo quitándome las sandalias, porque no, en ese momento no había tenis, ¿no? Entonces me tengo que poner en contexto y me estoy quitando las sandalias y me subo la túnica, ¿no? Porque no había pantalones. Y me subo la túnica y casi como me estoy metiendo al agua con los sacerdotes. Y cuando me imagino esas cosas, créanme, hay muchas sensaciones, y eso lo disfruto muchísimo. Y ojo, este es un momento interesante. Ya los sacerdotes, cargando el arca del pacto que vimos en esa imagen, han puesto sus pies en el río Jordán. Yo quiero pensar que había lágrimas a más no poder. La tribu de Leví, una tribu sacerdotal, una tribu temerosa de Dios. Yo creo que estaban pensando, a Abraham se le prometió esta tierra, a Isaac se le prometió esta tierra, a Jacob se le prometió esta tierra, y aquí estamos después de muchísimos años, después de cientos de años, aquí estamos. Yo creo que había muchísimas lágrimas y mucha expectación. Yo creo que incluso, me atrevo a decirlo así, había como ansiedad. Porque ojo con esto, lo vamos a ver más adelante. Están poniendo los pies a las orillas del río Jordán, pero enfrente tenían la ciudad amurallada de Jericó. Una de las ciudades más importantes de Canaán, las más protegidas, con 2 muros, ojo, 2 muros de protección. Se dice que cada muro llegaba a medir hasta 9 metros de alto. El primer muro medía 2 metros de ancho y un espacio de casi 4 metros entre 4 metros entre los muros, y el segundo muro llegaba a tener un grosor de hasta 4 metros, 2 el primero, 4 el segundo. Arriba habían construido casas, arriba del muro. Obviamente, mis amigos, yo creo que eso era imponente. Para empezar, yo creo que los sacerdotes dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a cruzar el río? Para empezar, digamos que lo cruzamos, porque no es algo novedoso. En su momento, a través de la mano de Moisés, Dios dividió las aguas del Mar Muerto, ¿lo recuerdan? Del Mar Rojo. Del Mar Rojo lo dividió en 2. Yo creo que dijeron, bueno, es posible, pero una vez que crucemos, ¿qué va a pasar? Están esas murallas. Fíjese lo que dice, verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. Da 7 naciones aquí, un listado de 7 naciones: al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Este versículo también es glorioso. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Sabe por qué es glorioso? Porque el arca del pacto tipificaba la presencia misma de Dios. ¿Saben qué estaban diciendo cuando el arca va a ir delante? Dios va delante de nosotros. Si de por sí, ya nos los comentó Adrián la semana pasada, el pueblo de Jericó, de Jericó estaba aterrado. Rahab dijo, ¿sabes qué? Nuestro espíritu ya desfalleció. Sabemos que Dios les ha entregado nuestra tierra. ¿Se imaginan nada más a los pobladores de la ciudad de Jericó, los que vivían en el muro, viendo que venían los sacerdotes con el arca del pacto? Yo creo que estaban aterrados, porque no estaban diciendo, ahí vienen los israelitas, ahí viene Jehová. Y yo creo que ellos estaban pensando, con Jehová nadie puede, ya estamos perdidos. ¿No han escuchado que dividió el Mar Rojo? ¿No han escuchado que los condujo por el desierto con una columna de fuego, una nube durante el día, que les dio maná, que les dio agua? Estaban aterrados porque sabían que no era una caja, una simple caja bañada o chapeada de oro, no. Era la presencia misma de Dios que iba delante. Era la misma presencia de Dios que iba delante de ellos. Dice entonces, tomad pues, verso 12, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán
porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es sumamente interesante. Dice se dividirán y después dice se detendrán. Habían varias montañas del Líbano. Para ese momento ya estaba entrando la primavera. Estaban saliendo del invierno, en donde había todas las montañas del Líbano estaban completamente llenas de nieve. Llenas de nieve. Entrando la primavera empieza a haber este deshielo, provocando que el río Jordán incrementara sus límites. Por eso es que dice que en cuanto pisaron, sus pies estaban dentro del río. El límite del río estaba muy alto, a raíz de que de ese deshielo que se estaba provocando en las montañas del Líbano. Ahora, se dice que era imposible cruzar ese río, a pesar de que tenía aproximadamente, ojo con esto, aproximadamente unos 40 metros de ancho, el río. Ni siquiera era muy largo, no era ni siquiera mucho. Ahora, se dice que tenía una profundidad probablemente de, no sé, de 1 metro a 4 metros lo más profundo. Alguien pensaría, pues no es algo como que, qué milagroso. Pero estamos hablando de que 2 millones de personas tenían que cruzar ese río, aproximadamente. 2 millones de personas era lo que estaba constituyéndose el pueblo de Israel en ese momento. Y entre ellos todo el bagaje, o sea, animales, todo lo que venían cargando. No era como, pues órale, todos a nadar y lo cruzamos. No era tan sencillo, Era muy complejo. Aparte el río estaba crecido. Y mire lo que dice todavía ahí. Y cuando la planta de sus pies, es el verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ahí está el dato, todo el tiempo de la siega. Todo lo que les acabo de mencionar ahorita, el deshielo, el río había incrementado, ahí está. Dice el verso 16, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que también eso significa Adán, que fue el nombre del primer hombre creado por Dios, Adán. Que curiosamente Adán también significa rojo. Y no es cierto que Dios dividió en su momento el mar Rojo. Y ahora las aguas se detienen ¿en dónde? En la ciudad de Adán. Es muy interesante. Y dice, y que está al lado de Zeratán, y las que descienden al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Todo esto quiere decir que el agua que se detuvo en la ciudad de Adán fue desviada hacia el mar salado, o sea, al mar muerto. Presten mucha atención aquí. Un historiador árabe dijo que hubo en 1270 y tantos después de Cristo, se encontraron hallazgos de que en esa ciudad de Adán hubo un deslave, y eso provocó un dique que en su momento hizo frenar las aguas de ese río. Y uno dice, ¿en serio? Aquí está en la Biblia. Estamos hablando de un historiador árabe, 1200 y tantos años después de Cristo. Y él dice, ahí hubo un deslave y provocó un dique, un estancamiento de las aguas que se desviaron para el mar salado, para el mar muerto. Y uno dice, aquí está en la Biblia. Otros dicen que posiblemente hubo un congelamiento provocando que las aguas se detuvieran ahí. Lo que estamos diciendo, mis amigos, es que fue una realidad. Esto fue real. Fue completamente verídico. Ahora, por si fuera poco, se dice que estas aguas al secarse permite que todo el pueblo pueda pasar. Primeramente los sacerdotes, y una vez que ellos pasaron, todo el pueblo. Se dice que estas aguas, o al menos este dique o el río se secó al menos aproximadamente por 10 o 24 horas. Uno diría, suficiente tiempo para que todo el pueblo pudiera cruzar. O sea, en Dios no hay casualidades, no hay curiosidades, es una realidad. Vamos a ver el último versículo. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán,
y todo Israel pasó en seco. Vamos a ver cómo de manera increíble los sacerdotes más adelante tienen que tomar piedras. Los 12, un representante de cada tribu, se les pide que tomen una piedra. O sea, no piedritas, una piedra porque le va a decir que se la suban al hombro. ¿Con qué intención? De poner un altar. Ahora, iba a haber 2 altares, uno en medio del río Jordán y otro a las afueras. ¿Para qué? Para que cuando la gente preguntara, ¿y eso qué significa? Un día Dios hizo cruzar a su pueblo secando el río Jordán y la gente pudiera dar gloria a Dios. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué uno en medio del río Jordán? Si se supone que van a subir las aguas y se va a perder completamente, ¿quién lo va a ver? ¿Quién va a ver eso? Bueno, probablemente nadie lo va a ver, pero eso no le quita mérito a que Dios lo hizo. Ahora, también los ríos, todo el caudal llega a bajar. Se dice que cuando bajaba el río, las piedras salían a flote y la gente podía ver que efectivamente alguien tuvo que haberse dado el tiempo de estar en el centro del río levantando ese altar. No fue como alguien agarró una piedra y se sumergió y lo poco que pudo aguantar y acomodar y sales apresurado. No, alguien con detenimiento pudo levantar un altar ahí. Cada vez que bajaba el río, las personas decían, ahí pasó el arca del pacto. Ahí pasó Jehová. Ponme el verso 5, hija, por favor. Y nada más quiero decirte algo ahí. Algo que me llamaba mucho la atención. Ya vimos esta parte de la historia, indicaciones de cómo cruzar el río Jordán. Ya están en los límites, a punto de adentrarse a la conquista. Están a punto de adentrarse a la conquista. Pero esta parte me llamó mucho la atención. Verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Josué le dice al pueblo, antes de entrar, antes de cruzar ese río, hay que santificarse. El día miércoles, Edson dio la introducción del capítulo 1 del libro de Efesios, hablando de una de las doctrinas importantísimas del cristianismo, a menos de las que nosotros profesamos, creemos, y es la doctrina de la elección, que Él nos eligió para amarle. O sea, nadie le ama porque un día sintió ganas de amar a Dios. Él nos escogió para amarle. Y debemos estar agradecidos por eso. Y debemos corresponder a esa elección en amor y gratitud. Ahora, esta parte de la santificación, me gustaría nada más que se quedara en términos prácticos en 3 direcciones. Una es la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final. Repito, santificación inicial. ¿Cuál es esta santificación inicial? Como otros teólogos le dicen, santificación posicional. Y esto es, somos santos, que santo significa apartado para Dios. Santo significa apartado para un propósito o para el servicio de Dios. De ahí que había utensilios, copas, platos, vasos que eran apartados para el servicio de Dios. El arca del pacto, un instrumento apartado para Dios. Esto significaba santo, apartado. De ahí los fariseos que se adoptan este término también, pero ellos lo sacan de su contexto. Y los fariseos pensaban que era apartado de toda la gente pecadora. Entonces no comas con ellos, no convivas con ellos. No se trata de eso. Santo es apartado para un propósito y para el servicio de Dios. Santificado en su forma inicial, la santidad o la santificación inicial es simple y sencillamente llegamos a ser santos. ¿Por qué? Por gracia de Dios, por la fe. Santificados pues por la fe. No, eso no va así, ¿va? Justificados pues por la fe, santificados. Dije, pero como es el tema, dije, lo voy a meter, ¿no? Justificados pues por la fe. Y la justificación va de la mano con la santificación. Esto es, somos justos, somos santos, porque Él es santo. Y a Él le plació. Él nos eligió. Ahora, aquí no entra nada, usted no tiene nada que ver. Por favor, no se adjudique nada. Porque yo creí, porque yo abandoné un pecado. No, usted no tiene nada que ver ahí, es un regalo de Dios. Esa es la santificación inicial. La santificación progresiva, que es ahí donde mucha gente tiene conflicto. Mucha gente se queda con que, bueno, ¿por qué me tengo que portar bien? ¿Por qué tengo que conducirme de una manera diferente? Si ya soy santo, ¿por qué Él me hizo santo? Porque hay una santificación progresiva.
Vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla muchísimo de eso. La primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, en el primer versículo, él va a decir a los santos, pero en el capítulo 3, pues nos vamos a dar cuenta que había problemas muy feos de inmoralidad. Y dices, ah, caray, a lo mejor se equivocó, ¿no? No que tan santos y aquí tienen problemas de inmoralidad. Es que hay la santificación inicial, que es por la gracia de Dios, y esta progresiva, que es en donde usted y yo, guiados de la mano de Dios, damos frutos dignos de arrepentimiento. En esta santificación progresiva es en donde uno, guiado por Dios, empieza a abandonar el pecado. Si alguien, mis amigos, perdón, si alguien dice que es cristiano pero sigue pecando con todo gusto, sin ningún remordimiento, perdón, usted sí es cristiano pero no es creyente. Sí es cristiano pero no es hijo de Dios. Pastor, pero es que no hay nadie perfecto, que es lo que la teología de hoy en día. Es que no hay nadie perfecto, no estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de santidad. Si alguien no se está doliendo por su pecado, pues yo le diría que haga la confesión de fe. Señor, ven, entra a mí, te recibo como mi único y suficiente Salvador. O sea, si no hay ese dolor después de pecar, te soy sincero, no eres creyente, perdón. Suena bien fuerte eso, pero es así. Si después de haber agredido, de haber ofendido, no sé, de lo que hayas hecho, de lo que uno esté siendo tentado, no eres capaz de doblar tus rodillas o levantar tu mirada al cielo o tus manos, no sé, decir, Dios, perdóname, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ser así. Si no lo estás haciendo, mi amigo, híjole, ten mucho cuidado, porque el apóstol Pablo va a decirle a la iglesia de Roma que es cuando se cauteriza la mente. Se cauteriza la mente, o sea, ya una mente cauterizada, quemada, ya no hay solución. Santificación inicial es por Dios, por su gracia, por su favor, a través de la fe. Santificación progresiva. Mis hermanos, no se vale seguirnos justificando. Bueno, es que estoy en un proceso, ¿no es cierto? Todavía me pisteo y voy a las fiestas con mis amigos porque sigo en un proceso. Yo a veces digo, mi amigo, ¿pusiste la musiquita? Le dije, súbele un poquito más. Sentí así como... Mis amigos, yo a veces digo, mi hermano, 10 años en tu proceso y nomás no se te ve ni un cambio, hijo. Yo a veces pienso que ni siquiera han empezado el proceso. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerán. Hay evidencia. No estamos hablando de perfeccionismo. Santificación inicial, santificación progresiva. Es cuando tú le permites al Espíritu Santo que ya mora en ti hacer esos cambios. Miren, por uno mismo no se puede. Nadie puede abandonar el pecado solamente porque hoy me decido ser diferente. Qué bueno que puedas decidirte a ser diferente. Es un buen paso, como le pasó al hijo pródigo, hasta que él volvió en sí. Es un buen paso. Pero Proverbios 28:13 nos dice que hay que confesar nuestro pecado, pero también abandonarlo. De lo contrario, esto está incompleto. Y tenemos la santificación final. Por eso es que les digo que en esta que está en medio, la santificación progresiva, no hablamos de perfeccionismo, porque nadie va a alcanzar la perfección aquí en la tierra. Hablamos de santificación final. Cuando seamos levantados por Él, cuando seamos llevados a la eternidad con Él, entonces seremos completamente santificados. Completamente santificados. Pero aquí, mis amigos, si alguien ya ha sido santificado por gracia, honre esa gracia, caminando en santidad progresiva. Sí, Dios está en control, por supuesto que sí. Pero recuerde que a Dios le encanta trabajar en armonía con nosotros. ¿No es cierto que en muchos de sus milagros hizo partícipe al hombre? Llenen estos cántaros. Ve y haz lodo y échatelo en los ojos. Sumérgete. Muchísimos milagros en donde la humanidad es parte. Mis amigos, para finalizar,
Antes de cruzar el río Jordán, Josué le dice al pueblo: santifíquense. Les decía en el primer capítulo que teológicamente el río Jordán pudiera tipificar la muerte de todo ser humano, y la tierra prometida, la vida eterna. No hay nadie, escuchemos esto por favor, no hay nadie que pueda entrar a la vida eterna si no se ha santificado. ¿No es cierto que la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor? No se quede solamente con la de en medio. Es santificación inicial, santificación progresiva, santificación final. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea, si nadie ha creído fielmente en su corazón, no ha recibido esa santificación. A alguien que ha sido santificado por gracia va a querer corresponder, viviendo una vida distinta, diferente. ¿De acorde a quién? A Cristo. Hoy el mundo se llena la boca diciendo: Dios nos ama tal y como somos. Sí, pero no te quiere tal y como eres. Él quiere que seas como Él. Nos ama como somos para transformarnos y hacernos como Él. Si alguien sigue empeñado en que Él me ama como soy y quiere seguir viviendo como es, está equivocado. Alguien que no desea la vida de Cristo no ha sido transformado. Alguien que dice: yo quiero más de ti, quiero parecerme más a ti, ha sido justificado. ¿Fuerte? Por supuesto. Pero eso es lo que Josué estaba haciendo con el pueblo. Vamos a ir a conquistar esa tierra que Dios ya nos dio, pero hay que santificarse. Póngale la lucha ahora que usted está llevando. Alcohol, tabaco, infidelidad, pornografía. No sé. Solo usted y Dios lo sabe. Solo usted y Dios lo sabe. Solo usted y Dios lo sabe. Y yo creo que a medida que uno lo reconozca es cuando el hijo pródigo: volveré a mi padre. Y es cuando lo reconocemos y decimos, nos arrojamos a los pies de Cristo y decimos: Dios, ya no quiero esto. Lo arrojo a tus pies. Ya no quiero esto. Lo arrojo a tus pies. Pero ojo con esto: lo arrojo a tus pies y no vuelvo a levantarlo. Lo arrojo a tus pies y te lo dejo a tus pies. ¿Por qué? Porque quiero parecerme a ti. Quiero parecerme a ti.